Les agradecemos estar con nosotros, espero que aprendan algo nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo verificar el contenido de videos y de imágenes. Vamos a hablar de por qué la misinformación visual es tan importante. Vamos a ver distintos ejemplos de misinformación de la vacuna. Vamos a hablar de los 5 pilares de la verificación. Les vamos a mostrar cuál es nuestra metodología para poder identificar la misinformación y les voy a dar herramientas y recursos que pueden utilizar. Vamos a ver todo esto en 30 minutos. Espero que aprendan algo nuevo. Primero empecemos con el poder de los medios visuales. ¿Por qué tenemos toda una sesión? ¿Por qué es tan importante la misinformación visual? Una de las razones principales es que es un medio muy popular para la misinformación. Si ya estuvieron en las sesiones previas, hablamos ya de la misinformación sobre las vacunas y les mencionamos que en noviembre hicimos una investigación con un seguimiento de las narrativas de la vacuna y misinformación, lo hicimos en distintas plataformas. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web, se hizo en noviembre. Y lo que descubrimos no es sorprendente, es que realmente el 51% del contenido era fotos y videos. Y porque son muy convincentes. Al menos 51% del contenido sobre la vacuna en línea era contenido visual, fotos, videos. Y la conversación sobre las vacunas en distintas plataformas, disculpen, siempre hay música en mi vecindario. Bueno, lo que descubrimos con respecto a las plataformas y las narrativas sobre la vacuna en línea es que las plataformas visuales como Instagram, donde la mayoría del contenido es visual, tenían una porción muy importante. Fíjense la comparación entre Instagram y Twitter. Instagram realmente en los 3 idiomas tenía la participación mayor. Y esto sucede con todos los temas, no solamente con la vacuna. Nosotros participamos en una investigación en Comproba para verificar la misinformación durante la elección del presidente y teníamos una línea directa donde se podían enviar misinformación y 50.000 de estos mensajes fueron imágenes. Aquí hay algunos ejemplos de fotos que nos enviaron y la imagen que se envió más fue la de esta camioneta con una caja de votos abierta. Es una imagen genuina, pero no se trataba de una caja que se había falsificado. Pero realmente como las imágenes son tan convincentes, esto se puede sacar de contexto. Seguimos viendo esto con COVID y en otras plataformas. Si consideramos, por ejemplo, YouTube, YouTube tuvo que eliminar más de 500.000 videos con misinformación sobre COVID-19 solamente en febrero. Quizás, bueno, ustedes piensen, bueno, YouTube no nos interesa, pero en realidad los investigadores descubrieron que la gente confía en YouTube como fuente de noticias. Utilizan videos para enterarse de las noticias e información en general. Se refiere a esto a Estados Unidos, pero a nivel global podemos ver que YouTube ocupa el segundo lugar después de Facebook. Es una plataforma muy importante.
Aquí tenemos unos ejemplos recientes de misinformación de la vacuna. A la izquierda vemos una foto que fue presentada por un miembro de Faraday y se llama un experimento humano hoy. Es una imagen realmente muy convincente con la aguja, y en el segundo vemos una imagen que se compartió en Instagram, que un trabajador en cuarentena de un hotel de Sydney tuvo un resultado positivo de COVID-19 después de recibir la vacuna. Es importante ver el contexto y las razones. Hay muchas razones por las cuales podemos tener un resultado positivo. A lo mejor solo había recibido una dosis de las dos, pero al hacer una captura de pantalla y compartirlo, es más difícil poder identificar de dónde viene. Las imágenes son convincentes, pero sacan la información importante del contexto. Otro ejemplo reciente, este es el líder del partido escéptico, que dice que AstraZeneca había utilizado a los franceses como conejitos de India. ¿Por qué hablamos de misinformación visual? ¿Por qué es importante? Porque desde una perspectiva de comunicación y de investigación, la misinformación visual es más difícil de supervisar. Podemos hacer búsquedas para texto, pero no para imágenes. Y es muy emotivo, es muy convincente. Y además, muchas de las personas que tratan de hacer contramensajes para combatir la misinformación, eh, eh, tenemos verificación de datos y con un video de 10 minutos, si lo tratamos de contrarrestar con un artículo largo, ¿cuál es más convincente? Es realmente muy difícil contrarrestar esta convincente misinformación en video con un artículo por escrito. Otra dificultad que aparece en TikTok es la densidad de contenidos. Para los que no conocen TikTok, TikTok es, bueno, canciones y diversión, pero también hay mucho contenido político y sobre salud y COVID-19. Y lo que sucede con TikTok es que hay tantas capas de información. Por un lado, se puede comunicar mucho en un pequeño espacio. Aquí, por ejemplo, tenemos un video que está unido. Alguien pretende que es un trabajador de una farmacia y alguien no quiere recibir la vacuna. Esta chica es una cristiana evangélica y se niega a recibir la vacuna, y al final hay una imagen de ella en el paraíso y Dios que dice, qué bien que no recibiste la vacuna. Esto, si estuvieron en las sesiones anteriores, esto sería, bueno, un lugar donde la vacuna está relacionada con la moral y la religión, porque sabemos que estos aspectos influyen la actitud de la gente sobre la vacuna. Pero lo que sucede en este posteo es que en realidad es un video de este usuario que está unido riendo sobre este video. Entonces esto es lo que nos muestra todas las distintas capas que podemos encontrar en TikTok.
Y bueno, el uso de hashtags, tenemos sonidos también que se agregan. Tenemos esta función para unir distintos elementos. Hay mucha información que se comunica al mismo tiempo y por eso es tan poderosa la información visual. ¿Cómo verificamos todo esto? Tenemos en First Tab una metodología que llamamos los 5 pilares de la verificación. Y son 5 aspectos de todos los contenidos visuales que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra verificación sea fuerte. La primera es el origen, la fuente, la fecha, la ubicación y la motivación. El origen es probablemente la más importante. El origen es de dónde se originó el contenido. Es fácil tomar algo que posteó otra persona y cambiarlo. En las plataformas la gente busca contenido y después lo repostea, lo conecta con publicidad. Son tácticas muy comunes. Entonces, siempre lo que nos tenemos que preguntar es, ¿este contenido es el original? Porque si no es el original, hay algo sobre el contexto que no va a ser el real. Por eso necesitamos tener en cuenta estos 5 pilares. La fuente. ¿Quién creó el contenido? No quién lo posteó, quién lo publicó. Lo que estamos viendo, pero quién capturó y creó el contenido, porque a lo mejor esa persona está del otro lado del mundo. Y lo mismo con la fecha, ¿cuándo se creó el contenido? No cuándo se publicó, porque eso lo podemos ver en Twitter. Vemos que se posteó a las 3 de tiempo del este, pero a lo mejor la fecha original era de hace muchos años, y lo mismo con ubicación. ¿Dónde se creó el contenido? Estos son los 5 pilares. Tenemos la rúbrica de verificación visual, lo pueden encontrar en esta dirección, bit.ly/verificación-guide. Esto lo que hace es desglosar cada uno de los 5 pilares con distintos niveles de certeza de acuerdo con las respuestas. Esto nos va a dar una idea de cómo hacer nuestra propia verificación. Volviendo a el origen. La razón por la cual nos importa el origen es que mucha de la misinformación que vemos es misinformación porque está fuera de contexto. Ya hablamos de esto en otras sesiones, pero la mayor parte de la misinformación tiene un origen de verdad, tiene algo de verdad, no es totalmente inventada. Hay algo sobre el contexto que realmente nos engaña. Por eso es importante el origen, porque si podemos encontrar el original, podemos saber cuál es el contexto. A la derecha, mañana vamos a hacer una recapitulación y vamos a utilizar estos métodos de verificación. Este video se dice que es un paciente italiano que escapó de un hospital y tenía COVID. Y es divertido, apareció en todo el mundo, pero tiene varios años, no es actual. Entonces, cuando vemos que tiene 4 años o varios años, sabemos que no es un paciente con COVID-19. Es muy importante entender el origen. En cuanto a las herramientas que podemos utilizar, quiero hablar sobre las búsquedas inversas de imágenes. Algunos de ustedes quizás lo conocen.
Hay muchas formas de hacerlo, hay distintos motores de búsqueda. Quisiera ver las opciones disponibles porque considero que les puede resultar de utilidad. Y los usamos nosotros todos los días en nuestro trabajo de verificación. Si nunca lo hicieron, hay distintas plataformas que lo hacen. Las tres principales son Google, Index y Bing. Es como suena, es el proceso de tomar una imagen, ponerlo en la plataforma de búsqueda y la plataforma nos dice dónde se encontró. Esto nos ayuda a ver el origen. ¿Cuál fue el origen de esta imagen? Porque al llegar a la imagen original podemos acercarnos a la verdad. De estos motores, Google es el que más usamos, es el más útil porque nos da tres secciones diferentes, nos muestra básicamente imágenes visualmente similares y un término de búsqueda que está de acuerdo con la imagen que buscamos, pero la sección la tercera es realmente para artículos de medios sociales y ahí podemos ver si la imagen se utilizó en un artículo anterior. Esta es London Breed, la alcaldesa de San Francisco, que va a recibir la vacuna. Aquí vemos, bueno, distintos artículos de Twitter. Entonces, esta búsqueda nos dice muy rápidamente que es la alcaldesa de San Francisco. Mucha gente utiliza Google para estas búsquedas inversas, pero lo que yo veo que a medida que se fortaleció el NLP de Google, a veces identifican con menos exactitud imágenes similares. No hacen un macheo realmente bueno de las imágenes. A veces están algunos de los elementos, pero no tratan de identificar tantos elementos como son posibles. Esta es una imagen, creo que es en Nigeria, son trabajadores de la salud que van a recibir la vacuna, lo encontré en Twitter. Alguien decía que suerte que los trabajadores de la salud van a recibir la vacuna. Y si vemos que encuentra Google como imágenes similares, no tienen tantos elementos, pero si utilizamos Yandex o Bing a la izquierda, vemos Yandex, a la derecha Bing, y pueden ver claramente que estos motores de búsqueda encuentran más elementos en común con la foto original. No son matches exactos, pero se acercan bastante más. Gente vestida de naranja, vemos las ventanas, una especie de clase. Realmente Yandex hace un trabajo muy bueno. Si hacen estas búsquedas inversas, hacer búsquedas en distintas plataformas realmente ayuda. Los resultados no van a ser iguales en todas las plataformas. TinEye es otro que utilizamos mucho, no tan seguido porque tiene una base de datos mucho más pequeña que los demás motores, pero TinEye es muy bueno para los avatares digitales. Si vemos este tweet, es un tweet de G&B Empresa,
habla de las vacunas, que son soluciones efectivas desde un punto de vista de costo, pero lo que me llamó la atención es los hashtags, que había una discrepancia porque decía hashtag daño de la vacuna, las vacunas matan, las vacunas funcionan, estar consciente de las vacunas. Esto es extraño, pero realmente me llamó la atención. Entonces utilizó TinEye para ver este avatar digital. Y esto era un buen ejemplo de qué poderoso es TinEye para buscar estos avatares, porque no encontró uno exacto, pero vemos este otro que tiene exactamente el mismo icono. Esto lo que nos permite, si estamos buscando logos o si estamos buscando avatares, es realmente TinEye es nuestra mejor opción. Si ustedes salen de esta presentación con una herramienta, la que yo recomiendo es el Reveye para búsqueda inversa de imágenes. Es muy fácil, es una extensión de Firefox y de Chrome y nos permite hacer búsquedas simultáneas en todas estas plataformas. Aparece en el browser y podemos hacer clic en todas ellas, en todos los resultados. Reveye, búsqueda inversa de imágenes, es lo mejor que hay. Y también utilizamos Invid. No vamos a hablar mucho porque es para verificaciones en una situación más de búsquedas más avanzadas, pero Invid es realmente muy bueno para investigación sobre videos, porque nos permite hacer copiar y pegar sobre videos en cualquier plataforma social, nos permite analizarlo, desglosarlo en miniaturas y tiene características excelentes para búsquedas en Twitter, para elegir comentarios y nos da indicios sobre el contexto, si la gente realmente es una herramienta muy útil. No vamos a hablar mucho del pilar del origen, el pilar de origen, porque vamos a hablar más de eso en la sesión de la próxima semana. Pero algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién subió el contenido? Después ver sus otros contenidos. ¿Qué nos dice sobre esa cuenta? En tercer lugar, es posible que esta persona haya subido el contenido pero no lo creó. ¿Tiene sentido que la persona que es dueña de la cuenta haya podido capturar el contenido? A veces no tiene sentido que esa persona lo haya capturado y se puede encontrar información de contactos de esa persona. Vamos a volver a este tema la semana próxima. Seguimos con los pilares de verificación, la fecha. Una de las razones por las cuales es importante verificar la fecha de un video o una imagen es porque las fechas en las plataformas sociales no se registran del mismo modo. En Facebook y en Twitter, por ejemplo, la fecha se muestra a la hora de la zona que está el que presenta el posteo. En YouTube, YouTube muestra la fecha del video. Hay que convertirlo a una hora diferente geográfica. Y otras plataformas tienen otras formas. Muestran la hora, por ejemplo. En Instagram se muestra el día y la hora en la zona horaria del video, pero
también calcula el tiempo desde que se posteó. Entonces lo que se puede hacer, la fecha exacta, es tocar los 3 puntos y ahí el código embebido nos va a decir la fecha real. TikTok es similar, les muestra las distintas fechas y hay que usar el código para encontrar la fecha real. No es imposible, pero hay ciertas barreras para saber cuál es la fecha real de un video o una imagen. Y otro pilar es la geoubicación. Lo que decimos es que siempre hay que verificar independientemente la ubicación de una imagen o un video, porque el tema principal aquí es que la gente puede decir que está donde quiera. Por ejemplo, yo creé Instagram. La persona dice que esto fue en Metropolitan Hospital Center y, digamos, podemos poner una etiqueta de cualquier lugar. En realidad esta foto corresponde a un centro de vacunación en el Hospital St. Francis en Connecticut. Es muy fácil decir cualquier cosa sobre una imagen en cuanto a su ubicación. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer sobre la ubicación. ¿Dónde está la cuenta asociada basada? ¿La ubicación está etiquetada para el contenido? Si hay una ubicación identificada, tiene sentido que la cuenta esté ahí, y mencionan la ubicación en otras publicaciones, porque a lo mejor hay otras ubicaciones que pueden llegar a ser más exactas. Mañana vamos a hacer un ejercicio para verificación de información en línea. Pueden visitar nuestra página web para información sobre verificación en firstrefnews.com/training.